Nosotros teníamos planeado arrancar con 100.000, luego 1.000.000 y luego 2 millones de hogares. Ya vamos en 1 millón de hogares. Y nuestro plan es que en enero del 2021 tengamos 2 millones de hogares que lo reciben. Pero lo cierto es que la pandemia ha traído tragedias desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista social. Y en eso el espectador ha sido muy responsable, digamos, informando todos los problemas que causa una pandemia. Pero también ha traído oportunidades y ha traído cosas que nos ha enseñado, que nos ha permitido avanzar en procesos. Por ejemplo, diseñamos un programa de ingreso solidario para hogares que no recibían ningún subsidio, ni familias en acción, ni jóvenes en acción, ni devolución del IVA, y que necesitan. ¿Por qué digo eso? Porque probablemente la política social en Colombia está teniendo una transformación de dimensiones no pensadas. Estamos llegando no solo a los casi 4 millones de hogares que siempre llegábamos con familias en acción, jóvenes en acción, Colombia Mayor. No solo vamos a llegar a 2 millones con devolución del IVA, que son de ese mismo conjunto de los 4 millones que antes llegaba, sino que hoy le estamos llegando a 3 millones de hogares, a 2.4 millones ya hemos llegado a ingreso solidario, que no están en estos 4 millones, que no reciben ninguno de esos programas y que en cuestión de semana vamos a estar en 3 millones de hogares. Y eso lo hemos hecho en 2 meses. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo creo que una vez pase la pandemia, a final de año debemos hacer una evaluación de todas las transferencias que hemos hecho, de las personas que hemos incorporado en las bases de datos, cruzando otras bases de datos que antes no era usual cruzarla y que no recibían. Y en ese sentido, yo creo que la política social en Colombia se está transformando sin que lo hubiéramos planeado en esas proporciones, porque Colombia se demoró 20 años en llegar a 2.600.000 hogares de familias en acción. Y en 2 meses nos tocó llegar a 2.4 millones con ingreso solidario, más 1 millón de devolución del IVA. Entonces, ahí estamos aprendiendo cosas, estamos descubriendo nuevas metodologías, estamos descubriendo nuevas formas incluso de relacionarnos con los ciudadanos en política social. Le voy a poner un ejemplo. En Colombia antes nunca se había hecho eso, que usted pueda meterse en una página web y saber si es beneficiario de un subsidio o no. Eso no era posible. Mire, yo estudié en universidad pública y yo tenía compañeros que decían que ellos no recibían ningún subsidio del Estado. Entonces era muy raro, para mí era muy raro porque yo decía, pero si la universidad pública es financiada con impuestos de todos los colombianos, pues obviamente sí estamos recibiendo un subsidio. O le pongo otro ejemplo, claro, el 70% de los hogares en Colombia reciben subsidios de energía y de agua y de servicios públicos, porque los subsidios en estrato 1, 2 y 3 tienen subsidio de 60, de 50 o de 15% del valor de la factura. Y ningún colombiano sabe. Y uno no se puede meter a una página y saber si uno es beneficiario o no de ese subsidio. O sea, uno no sabe. Puede pasar que gente durante años lo haya recibido y no sepa. Por primera vez, usted se metió en una página y metía su número de cédula y usted sabía si usted era beneficiario o no. Y eso lo hicimos en devolución del IVA como una forma de transparencia, pero también una forma de acercamiento al ciudadano con el Estado, porque el Estado en últimas no es ni soy ni yo, ni es el presidente de la República. Nosotros estamos aquí por un paso de tiempo, estaremos por un momento. El Estado es una cosa más grande, donde ciudadanos aportan con sus impuestos y esos impuestos tienen que usarse bien. Esto es una forma también de relacionamiento nuevo y lo implementamos también en ingreso solidario, que nos significó muchas críticas también, pero porque hacía más evidente, si por alguna razón teníamos efectivamente cosas por mejorar, pues se hace más evidente. Cuando usted es transparente, claro, pues se hace más evidente. Más fácil es que usted no le diga a nadie lo que hace y pues que nadie lo critique, ¿sí? Pero efectivamente yo creo que para responderle puntualmente, llegamos a 1 millón con devolución del IVA, llegaremos a 2 millones, pero vale la pena preguntarse incluso si la política social del Estado debe reconfigurarse. Hay gente que, por ejemplo, habla de una renta básica, cosas por el estilo, y yo creo que es valioso todo lo que hemos aprendido para hacerse esas preguntas más difíciles, por así decirlo. Bueno, usted habló de renta básica y esa pregunta se la tengo más abajo, pero aprovecho para enviarle mensajes aquí a la gente que nos escribe. Mónica Lopera pregunta, ¿a cuánto asciende el monto que se devolverá? Ya lo dijimos, 75.000 pesos cada 2 meses. ¿Está seguro Cárdenas? ¿Cuándo se hará el primer giro a los beneficiarios? Ya lo dijimos, el pasado 31 de marzo. Aparece por acá Carmen Valdés. Buenas tardes, por favor me dicen en qué página puedo averiguar en qué lugar se encuentra, en dónde se puede reclamar ese auxilio, en qué lugar pueden encontrar esa información, director. devolucioniva.dnp.gov.co. devolucioniva.dnp.gov.co. Perfecto. Saludos a las personas que se conectan desde Medellín, Córdoba y Bogotá. Por aquí pregunta Carlos Suárez Librado, ¿qué pasa con las personas vulnerables que hoy no están en los programas sociales ni en el SISBEN?
Yo creo que parte de lo que hacemos en Ingreso Solidario es eso, incluir nuevos hogares. Y pareciera una tarea fácil, ¿sí? Pero es una tarea que para llegar a 2.600.000 hogares a Colombia le tomó 20 años. Familias en Acción arrancó con la crisis del 99, en 1999, y estuvo con 100.000 familias durante como 4 años. Luego subió a 700.000 como en una década. Y después de 2 décadas llegamos a 2.600.000 hogares, porque es un ejercicio muy difícil. 2.600.000 hogares, estamos hablando más o menos 10 millones de colombianos, porque cada hogar tiene más o menos 4 personas. O sea, 20% de los colombianos. Todavía nos queda un 80%, dentro de los cuales seguramente muchos lo necesitan. Con Ingreso Solidario vamos a llegar a 3 millones de hogares. Es decir, con eso estamos cubriendo, yo me atrevo a decir que cuando llegamos a los 3 millones de hogares, casi la mitad de la población en Colombia. Porque serían más o menos 7 millones de hogares, 8 millones de hogares contando Colombia Mayor y esos. 8 millones de hogares multiplicado por 4, efectivamente le está hablando uno de más o menos la mitad de la población. No todos con el mismo giro, pero sí con algún tipo de transferencia. Seguramente entre el resto del 50% todavía de la población todavía hay hogares que lo necesitan. Y ahí tenemos que ser mucho más dinámicos y ser mucho más innovadores. Tenemos que arriesgarnos a cosas como la devolución del IVA y como Ingreso Solidario, que durante mucho tiempo se dijo que no se podía. O por ejemplo, Ingreso Solidario fue muy criticado al inicio, pero que el día de hoy, cuando ya la gente lo está recibiendo, pues por supuesto primero las críticas bajan y la falta de, o el pesimismo de que no se puede, como era con devolución del IVA, también baja. Pero yo creo que nos toca seguir en ese sentido. Por ejemplo, ahorita en la emergencia sacamos un decreto, el 812, que permite unificar todas estas transferencias en el DPS ya, pasar todos los programas, porque hoy tenemos unos en el Ministerio de Trabajo, otros en el DNP, otros en el DPS. El DNP pues siempre ha hecho como la labor de diseñar esos programas, de hacerle las evaluaciones, de hacerle la focalización, el cruce de datos, pero no la operación. En este momento hicimos la operación porque era la pandemia, tenemos que correr, y el DPS estaba con Familias en Acción y con los otros programas, y el DNP se metió como con el Ministerio de Hacienda a diseñar esto, etcétera. Pero ahorita con el decreto ese vamos a poder organizar todo eso. Y con esa gran base de datos que vamos a tener, que le llamamos registro social, vamos a poder identificar más hogares y, ¿por qué no?, llegar a un mayor número de hogares en el mediano plazo. Director, nos siguen llegando muchas preguntas, llegan preguntas por YouTube, aparece Vanessa Chipatecua, aparece Stephanie Martínez, aparece María Antonia Uribe Daza, aparece Miriam Gómez, con algunas preguntas muy puntuales, entiendo yo, pero pues ya tocaría ver caso por caso. Le quiero preguntar, ¿cuánto es el monto destinado en dinero, en recursos, para entregar este año y cuánto es el monto planeado para entregar en el 2021? En devolución del IVA, este año nos vale cerca de medio billón con B de pesos. Medio billón de pesos, repartido 75.000 aquí, 75.000 allá, en 1 millón de hogares que van a recibir medio billón de pesos. Y el otro año, como estamos pensando duplicar el número, llegar a 2 millones, efectivamente estaremos hablando de un costo de 1 billón de pesos. Es decir, de ahí en adelante nos costaría el programa 1 billón de pesos, y esto, yo voy a ser muy franco, es 1 billón de pesos que antes se le quitaba a los más vulnerables, a los más pobres, y que ahora le está devolviendo. Porque hay gente que nos dice, venga, pero con los 75.000 pesos, ¿qué puede hacer? O el billón de pesos es muy poquito. Sí, el programa no está diseñado para sacar de la pobreza, o hay otros programas que están diseñados para eso. Este programa está diseñado para corregir una injusticia. La injusticia que era quitarle unos recursos a unos hogares que no tenían sentido. Yo se lo voy a poner con un ejemplo mucho más claro. Imagínense un hogar de esos 2.600.000 que nos tomó 20 años mandarle plata. Como sociedad colombiana, como Estado colombiano, nos tomó 20 años llegar a 2 millones beneficiarios, 2.600.000 beneficiarios de Familias en Acción. Y le mandamos, no sé, 200.000, 300.000, 100 y pico, dependiendo del tipo de hogar, le mandamos eso. Y luego le quitábamos medio salario mínimo al año, porque entre 75.000 y 75.000 cada 2 meses, o 37.000 mensual, que es lo mismo, el 5% del café, el chocolate, el 19 aquí, el 10 allá, no es que, quitándole eso, le estamos quitando medio salario mínimo. Ahora lo estamos devolviendo. Estamos devolviéndole eso, y eso para un hogar de altos ingresos como el IVA no le hace mucho efecto, devolvérselo tampoco le hace mucho efecto, pero a un hogar vulnerable sí puede significar la diferencia en que su hijo vaya alimentado al colegio o no, o que el jefe de hogar vaya al médico en bus o vaya caminando.
Sin duda, en eso estoy pues totalmente de acuerdo con usted. Director, el país tendrá por primera vez en la historia días en los que no se cobrará IVA a ciertos productos, por supuesto, de algunos sectores de la economía. Eso está clarísimo que va a incentivar el consumo, está muy claro, pero también le puede pegar de forma negativa al recaudo. ¿No estarán dejando de recibir parte del dinero que precisamente van a devolver en el 2021? Yo creo que la medida de evolución del IVA efectivamente tiene también un impacto fiscal. O sea, es una plata que antes no nos gastábamos y que no estamos gastando. O sea, eso sí es impacto fiscal inmediato. En cuanto a los 3 días sin IVA, que es una política diferente, que en realidad lo que busca es incentivar consumo más que corregir una injusticia. El primero, el de la devolución del IVA, es corregir una injusticia, es corregir la regresividad del IVA, lo que los economistas llaman regresividad del IVA. O lo que es lo mismo, y el otro programa, el de los 3 días sin IVA, es lo que busca es incentivar el consumo. Vamos, tiene objetivos de política diferentes. Ambos significa menos recursos para el Estado, significa menos recursos para el gobierno nacional, pero creemos que en este momento de pandemia ambos programas son supremamente útiles. Uno para una cosa y el otro para el otro, pero ambos son necesarios. Director, hablemos un poco de los grupos poblacionales que están recibiendo estos 75,000 pesos bimestrales. ¿Son más mujeres que hombres? ¿En qué rangos de edad están? ¿En qué lugares del país se encuentran? Sí, están en los 32 departamentos, en todos los municipios casi, hay un par que no. Y usted hace una pregunta que es muy interesante, porque hay evidencia empírica y académica y la literatura ha mostrado que entregarle los recursos a la mujer del hogar tiene impactos más positivos, son mayores los impactos y los efectos en el uso de esos recursos. Esto no es una opinión mía ni nada por el estilo, es una evidencia empírica. Hay trabajos académicos que han mostrado eso. Por ejemplo, Esther Duflo, que ganó Premio Nobel de Economía el año pasado, tiene muchos trabajos que efectivamente muestran que cuando se le entrega a la mujer tiene mayor impacto. ¿Por qué? Porque seguramente conoce a más detalle el gasto en alimentos, en educación de su hijo, en cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, bueno, entonces vamos efectivamente para evitar hacer, o digamos, para promover la optimización y el buen uso de esos recursos con base en datos, no en opiniones o ideas pues filosóficas, sino pues en datos que lo muestran, decidimos escoger a la mujer del hogar para que reciba ese beneficio. Es decir, si había un hogar en el que estaba un hombre y una mujer y un hijo o 3 hijos o algo por el estilo, el giro se lo hicimos a la señora. Si por alguna razón había efectivamente 2, pues escogíamos a la mujer. Pero también escogimos lo que se encuentra, es que en Colombia los hogares, por ejemplo, las madres solteras que tienen a su cargo una familia, tienen que trabajar, tienen que dejar a su hijo, pues tienen mayor probabilidad de ser pobres y de ser vulnerables. Entonces, por esas 2 vías decidimos entregarle los recursos primero a los más vulnerables, pero dentro de los más vulnerables nos dimos cuenta que había gran parte de esos hogares en el que la cabeza del hogar era efectivamente una mujer, entonces lo entregamos a ella. Pero segundo, si por alguna razón tocaba decidir, también decidimos entregárselo a la mujer. Entonces, el 68% de los giros, del millón de giros que hacemos, se lo hacemos a mujeres. La proporción de hogares en Colombia, hombres y mujeres, pues es casi igual, ¿sí? Es un poquito más mujeres que hay, un poquito más, pero si uno hiciera números redondos, está hablando casi que de 50 cabezas de hogar hombres y 50 cabezas de hogar mujeres, pero nosotros tomamos la decisión de priorizar donde había efectivamente mayor proporción de mujeres cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque así tiene mayor impacto. Interesante, sí, eso también lo hemos escrito en muchos artículos del Espectador, donde a todas luces la mujer es mejor administradora del hogar y eso no, creo que hoy no es discutible. A quienes se conectan a esta hora, les recuerdo, estamos hablando con Luis Alberto Rodríguez, él es el director del Departamento Nacional de Planeación y el tema puntualmente del que estamos hablando es en qué consiste la devolución del IVA. Quien les habla, Edwin Borges, del periódico El Espectador, periodista del Espectador. Nos llegan más preguntas y saludos. Jessica Garzón Guarnizo dice: buenas tardes, yo salí beneficiaria en ingreso solidario en la primera etapa y en la segunda etapa no aparezco
en ese beneficio. ¿Lo perdí o qué pasó? ¿Podríamos dar alguna respuesta ahí, director? Ingreso Solidario es un programa que se diseñó para llegar a 3 millones de hogares, como lo decía hace un segundo, que no recibían antes otras transferencias. Era un reto que teníamos. Miren, nosotros íbamos avanzando con devolución del IVA y el presidente me decía, está muy bien, Luis Alberto, eso está muy innovador, pero hay un montón de hogares que están por fuera de esas bases de datos que no reciben. Entonces, para eso diseñamos Ingreso Solidario. ¿Por qué respondo esto? Porque esos hogares lo necesitan ahorita y no los vamos a sacar. Es decir, si ya recibieron el primero o salieron beneficiarios como los primeros y todavía no le ha llegado, recibirán los 3 giros. El compromiso son 3 giros de 160.000 pesos cada uno de ellos y en algunos casos, por ejemplo, 2.400.000 hogares ya recibieron el primero. Un poco menos de 2 millones recibieron ya el segundo. Hay unos hogares, cerca de 500.000, que recibieron el primero y el segundo juntos. Y hay cerca de 600.000 hogares que recibirán los 3 giros también juntos. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso escalonado. Desafortunadamente no pudimos llegar a 3 millones de hogares en cuestión de días como habríamos querido con el primer giro. ¿Por qué? Porque operativamente es muy difícil y en eso yo, digamos, he sido muy vocal en esto porque había gente que me decía, los colegas dentro del DNP, para serle muy honesto, nos decía, mire, no, yo creo que debemos salir y explicar y pedir paciencia. Y yo le decía, no, paciencia no. No podemos pedirle paciencia en una situación como esta de pandemia a los hogares que más lo necesitan. Lo que sí podemos es explicarles que a Colombia le tomó 20 años, 2 décadas, llegar a 2.600.000 hogares y que tenemos 2 meses desde que arrancamos Ingreso Solidario y que no dormimos, cientos de personas en el DNP, cientos de personas en el Ministerio de Hacienda, cientos de personas en el DPS, decenas de personas en banca de oportunidades, trabajando día y noche, ingenieros, matemáticos, economistas, abogados, de todo tipo de funcionarios, no solo las cabezas, sino a todos los niveles para poder aumentar el número de llegados. Pero en resumen, esa persona se le beneficiaria, que ya le llegó el primer giro, le llegará el segundo y le llegará el tercero. Le llegará por el mismo camino, por el mismo canal que le llegaron los primeros. Bueno, interesante ahí la respuesta para Jessica Garzón Guarnizo, quien nos lo preguntaba. Pregunta Sofía Duarte, me parece, ya el director habló de esto, pero me parece pertinente la pregunta porque pues es bueno hablar digamos, a cuántos años pronostican, y yo sé que eso es de recaudo anual, eso tiene que ver también con el presupuesto general de la nación año a año, y pues también uno no contempla que se le venga una pandemia como la que se nos vino a todos. Entonces, aquí pregunta Sofía Duarte, ¿por cuánto tiempo se devolverá el IVA a la gente? Ya hablamos del 2020 y hablamos del 2021, pero ahí, no sé, proyección de si esto se va a mantener. Sí, nosotros creemos que es un programa muy innovador, primero. Segundo, que corrige una injusticia que debe existir con pandemia o sin pandemia, o sin este gobierno o con este gobierno. ¿Sí? Creemos que resuelve problemas estructurales, lo hace de una manera eficiente y creemos que se debe mantener. Nosotros estamos comprometidos a mantenerlo por el tiempo que estemos y esperamos que los siguientes gobiernos pues, lo mantengan. Y si hay que mejorarle algo, ampliar el número de familias o hacerlo de una forma X o Y, pues yo creo que es parte de la política pública, pero yo quiero hacer énfasis en que la pandemia nos está cambiando en muchos sentidos y en cosas para bien. Nos está permitiendo ver, por ejemplo, hogares que antes no le girábamos y que hoy decimos, mire, esos hogares probablemente lo van a necesitar por mucho tiempo. Entonces, yo creo que será valioso, una vez pase esto, hacer como un balance, mire, ¿qué pasó con Ingreso Solidario? ¿Qué pasó con devolución del IVA? ¿Qué pasó con Familias en Acción? Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, y de repente analizar, pues, una estructura más armónica entre ellos, más organizada, y evaluar si hay que mantener unos, otros no, si hay que ampliar unos, otros no, si hay que de repente corregir algunas fallas en algunos. Yo creo que estamos abiertos y lo más importante es que el mayor número de hogares posible, ojalá todos los que lo necesitan y los que no lo necesitan sacarlos, pero todos los que necesitan pues lo reciban y si son más, pues que sea más. Director, usted ha dicho en muchas declaraciones públicas que con esta devolución del IVA caminamos a tener un país más justo. Digamos que lo ha dicho tal vez enfáticamente en unas 2 o 3 intervenciones de esta entrevista. Y entiendo que la OCDE, el grupo de países al que ya pertenece Colombia,
Entiendo que la OCDE dice que la compensación del IVA para los hogares más vulnerables, que comenzó a implementarse recientemente en Colombia, es bienvenida y contribuirá a reducir la pobreza y la desigualdad. Y le quiero hacer una pregunta sobre pues, lo que dice la OCDE, sobre las opiniones que usted ha emitido en muchas ocasiones, y es que esto de la devolución del IVA debería convertirse en una política de Estado y no solo de gobierno. Definitivamente, definitivamente. Ojalá se convierta en una política de Estado. Yo creo que Colombia, yo soy muy optimista, le confieso, a pesar de los retos que tiene Colombia, infinitos. Creo que Colombia ha avanzado en los últimos 20 años de manera increíble, haciendo reformas en política económica, en política social, en política financiera. Tenemos todavía retos infinitos. Hay personas que no tienen una cuenta bancaria, hay personas que no reciben recursos del Estado, hay personas que lo reciben y que no debieran recibirlo. Todavía necesitamos más gasto, por ejemplo, en educación primaria y primera infancia. En eso nos hemos quedado un poquito rezagados. Tenemos retos gigantes, pero Colombia ha ido avanzando en muchos temas. Pero uno de los que hemos avanzado menos es el de la desigualdad. Ese es uno de los que hemos avanzado muy lento. Y parte de la razón por la que hemos avanzado muy lento es porque tenemos políticas que no corrigen inmediatamente los efectos nocivos que puede tener. Entonces, el IVA, por ejemplo, el IVA cada vez recauda más y más y más. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque el IVA se usa para pagar los sueldos de los profesores, los sueldos de los médicos, los sueldos de los policías, de los funcionarios públicos, para pagar la luz de todos los establecimientos públicos que hay en el Estado, para pagar las transferencias del Familias en Acción. O sea, eso está bien. Pero a medida que íbamos moviendo el IVA, no íbamos corrigiendo la injusticia que era quitarle el IVA también a hogares que no tenían con qué pagarlo. Entonces, esta política lo corrige y nos enseña también a corregirlo. Si por alguna razón en el futuro, en 20 años, en 10 años, se hacen ajustes al IVA, al impuesto, pues vamos a tener una herramienta para corregir inmediatamente cualquier externalidad negativa en términos de desigualdad o cualquier impacto no deseado en términos de desigualdad. Entonces, sí lo corrige, y yo quiero ser enfático en eso. Esto, la OCDE, es verdad, sacó una nota, porque con la OCDE llevamos discutiendo desde que llegamos al gobierno, pues el resto del proceso del ingreso. Y de las cosas donde ponía el dedo en la llaga la OCDE, que era muy doloroso cada vez que lo decía, era, ustedes han hecho muchas reformas, está muy bien, han avanzado en muchas cosas, pero en la desigualdad se mantiene igualita. O sea, la desigualdad no avanza, casi que está igualita. Segundo, nos decían, ustedes cambian el estatuto tributario muy frecuente. Ustedes hacen reformas tributarias muy frecuentes y usted revisa el índice de Gini, el coeficiente de Gini, antes y después de cada una de esas reformas y se mantiene igualita. Entonces, hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces no le cobramos a los que tenemos que cobrarle, otras veces le cobramos a los que no tenemos que cobrarle, muchas veces creemos que cobrarle igual a todo el mundo está bien y resulta que no es lo mismo porque afecta diferencialmente a unos. Entonces nos pusimos en la tarea de diseñar la devolución del IVA para mostrarle a ellos también, y ellos nos dieron retroalimentación y por eso les ha gustado mucho el programa, porque resuelve, pero además nos enseña como Estado, como sociedad, a resolver un problema que no sabemos resolverlo. Increíblemente no sabemos resolverlo. Y hemos estado, y pareciera que fuera tan sencillo, porque hay gente que dice, no, eso simplemente es cobrarle más a no sé quién, o cobrarle más al menos a no sé quién. No, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Mire que algo que parece evidente, como diría uno, no, entonces no le cobre IVA a nadie. ¿Para que no? Sí, uno diría, bueno, entonces no le cobra el chocolate. Pero no cobrarle el chocolate tiene efectos no deseados, porque los ricos también toman chocolate. Entonces, por eso requiere medidas innovadoras, medidas que usen los datos, que usen la evidencia empírica para poder corregir esos problemas estructurales. Y la devolución del IVA puede que tenga espacio para mejorar. Por ejemplo, a mí me decía Mauricio Santamaría de NIF, me decía, no, tiene que ser a más familias. Y yo le decía, sí, probablemente eso es una deuda que todavía nos queda, pero sí nos enseña cosas, y ojalá se convierta en una política de Estado. Director, no hemos hablado de la banca en todo este proceso. ¿Cómo le llega la plata a esas personas a que ustedes les llaman abonados? Le llegamos a través de muchas formas. Eso también es una particularidad. Y es diseñar políticas para Bogotá no es lo mismo que diseñar políticas para Tumaco o el Amazonas. ¿Sí?
o en Uribia, en el norte de La Guajira, ¿sí? Zona totalmente diferente a Bogotá. Y tenemos que llegarle a todos. Hay beneficiarios de la evolución del IVA en Uribia, como también hay en Bogotá. Entonces, teníamos que usar todas las formas. En eso, Colombia ha tenido un avance importante y debo reconocer que el avance no ha sido ni siquiera porque un gobierno, ni anterior, ni X, ni Y, ni este, le haya dicho al sistema financiero Mietica hacer esto. No, la verdad no. Nosotros estamos haciendo un COMPES de inclusión financiera precisamente porque creemos que a Colombia le hacía falta eso. Eso ha sido el sistema financiero quien ha desarrollado productos totalmente novedosos. Le voy a poner ejemplos. Movi, Daviplata, Nequi, Ahorra la Mano. Cualquier cantidad de productos que no fue que un burócrata o un técnico le dijo, usted tiene que hacer esto. No. El sector privado diseñó productos que incluso con un número de celular uno puede tenerlo. Con un teléfono celular, pero no un teléfono celular inteligente como este. Un teléfono celular incluso absolutamente sencillo, que simplemente reciba llamadas y mensajes de texto, puede ser suficiente. A través de eso, uno le puede llegar a hogares. Algunos pueden bajar la aplicación, otros no tienen un celular inteligente ni internet, entonces no pueden bajar la aplicación. Pero también hay otro tipo de productos que simplemente con el número de teléfono se puede abrir lo que se llaman las cuentas digitales y con eso de verdad que hemos avanzado profundamente. Precisamente por eso, cuando el presidente nos pidió a Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda, nos dijo, mire, está muy bien lo de Familias en Acción, está muy bien lo de evolución del IVA, pero hay un montonón de hogares, millones de hogares que no reciben, que no están en la base de datos y que necesitan, en lo que yo dije, listo, nos ponemos a diseñar ese programa ya, que se llama Ingreso Solidario. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto cómo con devolución del IVA podíamos llegar a hogares a través de lo que llaman en mi tierra, yo soy de Valledupar, la flecha, el celular más sencillo de todos, que simplemente recibe un mensaje de texto y una llamada con esa flecha, con ese teléfono más sencillo, más básico de todos. Descubrimos que podemos llegarle, porque el sector privado ya había desarrollado productos para eso, y dijimos, con esa misma forma, pues vamos a llegarle a esos 3 millones de hogares de ingreso solidario que no están en programas sociales, que no tienen cuentas bancarias, que no están formalizados, que no están en la base de datos de ningún lado, que no tienen ninguna posibilidad de vivir en estos momentos que está la economía cerrada, pero que tienen de pronto un teléfono muy sencillo, el que le podemos avisar, le podemos decir, mire, usted puede bajar esta cuenta digital simplemente haciendo esto, hágalo, y a través de ese número de teléfono, increíblemente, pueda recibir un efectivo. Me gustaría conocer, director, ya vamos terminando, su opinión sobre la renta básica universal. La nombró un poco más arriba de la conversación, porque ya varios países la han adoptado, otros están en la discusión, en el debate del legislativo, de todo el ejecutivo, pero quiero preguntarle su opinión. ¿Cuál es su opinión sobre la renta básica universal y qué tan viable la ve en Colombia? Yo creo que yo no comparto que exista una renta básica universal. Y se lo voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo no necesito. Yo tengo un sueldo. Usted probablemente tiene un contrato con el espectador. Pues, ¿para qué necesita eso? En un país ni de muchos ingresos ni de bajos ingresos, pero mucho menos en un país de bajos ingresos. Eso es un poco como los subsidios de servicios públicos, que tenemos hogares que ni siquiera tienen electricidad porque viven en zonas muy apartadas y tenemos otros, por ejemplo, que en ciudades capitales viven en zonas de altos ingresos, pero que su apartamento es de un edificio de conservación histórica, entonces le subsidiamos los servicios públicos. Y por el otro lado tenemos 500.000 hogares que ni siquiera saben lo que es la luz o la electricidad, porque están en zonas rurales dispersas. Entonces no reciben el subsidio porque universalizamos, pero universalizamos en realidad entre los que están registrados. Entonces terminamos usted y yo con la renta básica y seguramente muchos hogares en zonas rurales dispersas sin la renta básica, porque ellos no existen en los datos, ellos no existen en el sistema financiero. Entonces, la primera cosa es, yo creo que esa discusión teórica es muy interesante, pero desde el punto de vista práctico, en un país de altas tasas de informalidad es muy difícil llevarlo a cabo. Muy difícil llevarlo a cabo. Entonces, viene mi segunda parte y es, yo sí creo que se necesita un ingreso mínimo focalizado a un gran espectro de la población. Y se lo voy a poner así de simple.
Yo sí creo que ingreso solidario, un ingreso básico, porque es un ingreso solidario, un ingreso básico a millones de personas lo deberíamos tener. Yo creo que si uno junta familias en acción, jóvenes en acción, Colombia Mayor, ingreso solidario, estamos llegando casi a 8 millones de hogares. Casi a 8 millones de hogares. Si usted lo multiplica por 4 que cada hogar tiene, estamos hablando que le estamos llegando casi a la mitad de la población. Con montos diferentes. Entonces, unos reciben 80.000 de Colombia Mayor, otros reciben 300.000 de jóvenes en acción, otros reciben 200.000 de familias en acción, otros reciben 160.000 de ingresos solidarios. Probablemente, y es lo que estamos revisando en el gobierno, lo que necesitamos es efectivamente organizar todas esas transferencias, tener una sola transferencia, guardando lo positivo que tienen de las anteriores, porque Familias en Acción, hay gente que nos dice, no, pero acabe Familias en Acción. Duramos 20 años construyéndola. No es un invento de este gobierno, es de la sociedad colombiana, 20 años. Hay evidencia empírica que tiene impacto. Hay evidencia empírica que las familias en acción llevan más a sus hijos al colegio. ¿Por qué? Porque uno es condicionado, les exige que lleven a sus hijos al colegio, les exige que vacunen a sus hijos. Entonces, los niveles de salud en esos hogares también han aumentado. Y no lo dice el DNP ni el Ministerio de Hacienda, que también hemos hecho estudios. No, lo dice la Universidad de Londres, Horacio Atanasio, que es un profesor que no tiene nada que ver con el gobierno, ni con este, ni con los anteriores. Hizo evaluaciones de impacto hace como 10 años y ha hecho evaluaciones de impacto reciente y ha encontrado que es positivo. Entonces, tenemos que encontrar un buen balance entre darle recursos y entregarle recursos en efectivo a una gran parte de la población, pero la que la necesita. Yo no creo que yo lo necesite. Ahorita no. De pronto antes de tener un trabajo, antes de que yo estudiara en la Universidad Nacional y pudiera, probablemente sí lo pueda haber necesitado. O puede que, no sé, en algún momento de la vida, si uno queda desempleado y no tiene ahorros, pues puede que lo necesite. Pero yo no le veo ningún sentido que, por ejemplo, también los que tenemos un trabajo como yo o los congresistas también lo reciban. O sea, a mí me parece que eso sería injusto. ¿Sí? En un momento, en un país que tiene tan pocos recursos, universalizar eso, me parece que podemos caer en el peor de los mundos, que es llevándole a los más fáciles, que son los que estamos bancarizados, los que estamos incluidos, rápidamente, y a los que no, que nunca reciben, pues no llegándoles. Entonces, yo creo que más bien lo que hay que hacer es, con base en lo que hemos aprendido en 20 años, con lo que hemos aprendido en los últimos 2 meses, que ha sido muchísimo en transferencias, con ingreso solidario de verdad, no es porque lo hemos diseñado nosotros. Hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido, por ejemplo, cómo podemos avanzar en cobertura si trabajamos con los gobiernos locales. Familias en Acción y eso son programas muy centralizados, en los que el gobierno nacional determina quién es y le manda la plata. En ingreso solidario hicimos algo absolutamente novedoso. Con Medellín y con Bogotá, por ejemplo, arrancamos. Hemos trabajado de manera impecable con esas 2 alcaldías. Nosotros le pasamos la base de datos, nosotros construimos la base de datos, lo que nosotros le llamamos la base maestra, que ahora le llamamos el registro social porque lo vamos a integrar. Le entregamos la base de datos y le dijimos, mire, a esta familia que vive en Kennedy, que se llama tal el cabeza de hogar y que tiene tantos miembros en el hogar, le entregamos Familias en Acción. A este otro, que no estaba en Familias en Acción porque no era tan pobre antes de la pandemia, pero que en la pandemia necesita, le entregamos ingresos solidarios. A este otro que tiene un anciano, tiene una persona, un adulto mayor de 75 años, etcétera, le estamos entregando Colombia Mayor. Y hay unos a los que todavía no hemos llegado. Señor alcalde, señora alcaldesa, en el caso de Medellín y de Bogotá, pues ustedes entréguenles a ellos. Y lo hemos hecho de manera impecable, con grupos de coordinación. Entonces, todo ese aprendizaje tiene que permitirnos, yo sí creo que llegar a un ingreso básico, focalizado. Y yo creo que lo que hemos hecho ya en ingreso solidario, en devolución del IVA, en Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, nos está dando ya el piso para hacerlo y lo estamos revisando. Bueno, interesante ese debate. Ojalá lo podamos dar de manera más amplia en este país, el tema de la renta básica universal, mirar todo esto de los programas que han lanzado en este gobierno, porque me parecería interesante ese debate. Nos llega una pregunta y con esto ya vamos terminando, director, de Leonardo Prieto, me parece bien pertinente y además práctica. Pregunta, si me excluyen de Familias en Acción o Colombia Mayor, ¿quedo por fuera de la devolución del IVA? Sí, sí, porque una condicionalidad de la devolución del IVA es hacer parte de los hogares, del millón de hogares más vulnerables de Colombia, y el millón de hogares más vulnerables de Colombia definitivamente está o en Colombia Mayor o en Familias en Acción. Es decir, al graduarse de eso, efectivamente lo tiene. Listo.
Y director, con esta terminamos. Y esto tuvo que ver un poco también con el inicio del proceso, en donde se decía que no estaba funcionando bien la página, que se ponían cédulas y no aparecía la información que, pues, que se suponía era. Entonces le quiero preguntar, en este país, por lo que más perdemos es por la corrupción. Eso lo han dicho todos los estudios posibles, habidos y por haber. ¿Cómo lograr librar todo este proceso de esa lamentable práctica que además es tan frecuente en Colombia? La transparencia. Por eso yo le soy muy franco. Cuando arrancamos el programa de devolución del IVA, tenía recomendaciones de los técnicos que me decían, ¿por qué va a exponer tanta apertura? Porque no hay nada que esconder, porque es absolutamente transparente. Y nos fue tan bien en eso que me arriesgué a hacerlo en ingreso solidario inmediatamente, aunque tuviéramos problemas en la base de datos. Pero yo decía, no me importa, vamos a hacerlo absolutamente transparente. Yo creo que esa buena práctica, así mi mamá o mi esposa sufrieran cuando decían X o Y cosa de ingreso solidario, de devolución del IVA, que supuestamente se estaba perdiendo la plata y no sé qué, yo lo hacía con tranquilidad, respondía a las preguntas, porque yo sabía que el hecho de que existieran errores o inconsistencia en la base de datos no significaba que se perdiera plata. Y porque me parecía que estábamos dando un paso en ser transparente. Yo creo que Colombia debe migrar hacia eso, de verdad, que uno pueda meter su número de cédula y que salga si uno ha recibido algún subsidio alguna vez. Si uno ha recibido subsidio de tasa de interés, pidiendo un crédito subsidiado del Estado, que en el Banco Agrario, etc. Si uno vive en estrato 3, 2 o 1 y si recibe un subsidio de servicios públicos. Y si recibe un subsidio de familia en acción o joven en acción o ingreso solidario, ese debe ser el paso. Yo creo que la transparencia es una cosa sobre la que hablamos mucho, pero no la ejercemos. Y no la ejercemos no porque no queramos, sino porque es muy difícil también. Desde el punto de vista operativo es muy difícil tener actualizado las bases de datos, tenerlo completamente abierto. Yo creo que debemos movernos hacia allá. Y en eso también creo que como ciudadanos, no solo como funcionarios, tenemos una obligación. Y es también no linchar todo como corrupción a priori, ¿sí? Entonces, ¿por qué qué va a pasar? Mire, que termina el funcionario teniendo miedo de ser transparente, porque entonces si tiene un error en la base de datos que no es corrupción, lo van a señalar de corrupto inmediatamente. Entonces, hay algunos que no les da miedo, sí, que tienen la conciencia tranquila y dicen, no importa, yo me arriesgo que la gente crea incluso cosas exageradas, pero habrá unos que también, pues, no corren los riesgos porque sencillamente le da miedo, entonces prefieren hacer todo escondido. Y efectivamente, yo creo que ahí como funcionarios tenemos la obligación de ser absolutamente transparentes, pero también como ciudadanos tenemos la obligación de hacerle seguimiento, de cuidar la plata, hacerle seguimiento, pero también de ser muy responsables con las afirmaciones que hacemos. Yo tengo una experiencia muy bonita, ¿verdad?, con Ingreso Solidario, donde en los primeros días nos graduaron de todo. A mí personalmente me graduaron de todo. Y los guardo en el corazón, mensajes muy bonitos. Yo tengo unos a mis cuentas personales, o beneficiarios que me decían, venga, yo salí y a mí no me ha llegado la plata, y duró un mes diciéndome, ladrón, corrupto, no sé qué, no me llega. Y después también hogares que me decían, Luis Alberto, me llegó. Disculpe, yo pensé que de verdad, por lo que decían en redes o en medios, que se había perdido la plata, yo pensé que de verdad la plata se había perdido. Y hoy debo decir que ya lo recibí, y hemos recibido muchos de esos. Y yo creo que eso también es una prueba de que en el Estado hay cosas que funcionan, que podemos aprender y que tener aprendizaje en la política pública no está mal. No nos las sabemos todas, y mucho menos si lo hacemos en cuestión de días, cosas que normalmente han tomado décadas en Colombia. Entonces, yo comparto la preocupación y creo que como ciudadanos, no solo como funcionarios, tenemos responsabilidades en eso. Pues bueno, director, sí nos quedará para la historia empezar a analizar un poco más este tema de ingreso solidario, pues para tratar de entenderlo mejor, para entender todo el modelo en medio de esta digitalización. Yo también soy de los que comparto que en medio de la cuarta revolución industrial lo mínimo que tiene que haber es que la información esté digitalizada y que uno pueda ingresar su cédula en un lugar y pues por lo menos salga a qué ha tenido derecho en cuanto a beneficios entregados por el gobierno o más aún por el Estado. Me quedo con un gran mensaje: 68% de las beneficiarias son mujeres,
del tema de la devolución del IVA, lo cual me parece muy afortunado y sobre todo acertado. A la audiencia que nos acompañó en esta conversación,